Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarle. Gracias por acompañarse de nuestra señal. Agradecemos a Luisa Mayoa y a todo nuestro equipo de prensa por ponernos al día con relación a los acontecimientos que están, desde luego, gravitando en el mundo y particularmente en nuestro país. Vamos de inmediato en esta hora y media de programa a conocer aspectos también importantes que tienen que ver con la actividad política, económica y social de nuestro país. Quiero darle la más cordial bienvenida este día a la exdiputada y expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, con quien vamos a hacer una evaluación de muchos aspectos de temas de país. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, a usted que nos está sintonizando a través de las redes sociales, a través de nuestras plataformas digitales y nuestra señal abierta, pues le invitamos a que participe. Recuerde, están abiertos nuestros canales de comunicación para que podamos de alguna manera cumplir con ese acometido que es el de poder interactuar con ustedes. Aquí tu opinión cuenta, recuerden. Bueno, gracias nuevamente por acompañarnos. Ya días no teníamos el espacio para poder conversar, Lorena, de temas de país. Quizá voy a comenzar un poco conociendo su opinión de cara a las expectativas que ya se están, desde luego, manejando en el ambiente político, que es el clima electoral. Entiendo que la mayoría de los partidos políticos ya abrieron sus espacios de elecciones internas para participar y, por supuesto, el FMLN no es la excepción en esto, ¿no? Bueno, buenos días. Sobre las elecciones, bueno, hay varios aspectos. El primero es que hay que alertar que hay bastante inseguridad jurídica respecto del proceso electoral, porque la Asamblea de mayoría oficialista ha hecho una reforma que permite estar cambiando la ley electoral hasta el último momento de las elecciones. Es decir, que no hay reglas del juego estables y claras. Anteriormente, varios meses antes de las elecciones ya no se podía cambiar las regulaciones electorales. Pero ahora la mayoría oficialista está ahí viendo de que si no le va tan bien en tal o cual aspecto, puede intentar reformas electorales. Entonces eso es una irregularidad que debemos estar atentas y atentos y que llama la atención, porque si tan seguros estuvieran, no tendrían que andar haciendo tanta trampa jurídica. El otro punto de irregularidad que tiene esta elección es el tema del registro electoral en el exterior, que más bien no existe. Es decir, que no hay un listado claro de quién va a votar, porque la gente puede votar, dicen ellos, con DUI vigente o con DUI vencido, con pasaporte vigente y con pasaporte vencido. Y se puede votar desde un mes antes. Y no han aclarado cómo van a controlar que alguien que vote con pasaporte después no vaya a votar con DUI. Entonces ahí se ve una posibilidad de fraude, ¿verdad? Con estas regulaciones. Es decir, hay una especie de quizás de confianza o no confianza en el proceso. Mire, yo no confío plenamente en el proceso, sin embargo hay que participar. ¿En el Tribunal Supremo Electoral en particular como ente colegiado? Es que el ente colegiado toma decisiones, pero ahora la Asamblea Legislativa se ha sobrepasado, porque supuestamente las reformas electorales tendrían que surgir mínimamente del Tribunal Supremo Electoral. O sea, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. O en consulta. Pero eso que ahora los apretabotones en con dispense trámite hacen reformas sobre temas tan importantes como el tema electoral, hacen difícil la situación. Entonces, pero la irregularidad más grande, aparte de estas dos que le he explicado, es la inconstitucionalidad de la posible reelección presidencial, que nos la han querido
dorar de distinto modo, ¿verdad? Dicen, no se reelige, sino que es un segundo mandato. Y la interpretación que hizo la Corte Suprema, que va a pasar a la historia, porque ellos dijeron que el periodo A, el B y el C, dicen en la sentencia. Entonces dicen que el periodo anterior al C no es el B, sino que el A. Entonces, como en el A no era presidente, sino que en el B puede seguir en el C. O sea, parece trabalenguas, pero en realidad es una burda maniobra para darle gusto a las veleidades, ¿verdad?, de reelección. Y eso es dañino. Pero yo en todo caso creo que se debe participar. A eso iba, porque su partido, perdón que le interrumpa. Hay que participar. Porque su partido político ha escuchado de versión a versiones, de que no participar, en el caso muy en particular de las presidenciales, he escuchado de versiones a versiones, unos que no creen que sea porque viene de alguna manera a legitimar lo que usted está cuestionando de manera... No, es que mire, si no participamos, ni fraude va a necesitar hacer. Porque si solo hay un candidato, van a decir, bueno, mala suerte. Ya está el interés dentro de su partido, de Manuel Flores, de correr por una candidatura presidencial, por ejemplo. Y otro compañero de apellido Zabaleta. Zabaleta, sí. Entonces, ¿qué opina usted de eso en particular? Yo creo que hay que participar para desenmascarar y además para dar la batalla. Nada está escrito en piedra, ¿verdad? Hay que dar la batalla. Además que es una batalla por las municipalidades, por la legislatura y por la presidencia. Y creo de que el hecho de que Nuevas Ideas cometa irregularidades e ilegalidades no nos obliga a nosotros a dejarlos hacerlas tranquilamente. Para mí hay que participar para desenmascarar esta situación y dar la batalla, pues, para tener los mejores resultados en un clima, ya sabemos, adverso por toda la manipulación legal y mediática que hay. ¿Su partido entra a este proceso, se somete al proceso de una manera, digamos, ordenada, o hay de alguna manera también divisiones internas sobre temas de los cuales estamos hablando? Bueno, el partido está en elecciones internas, para consejos precandidatos. Sí, precandidatos. ¿Verdad? A consejos municipales. Diputaciones. Precandidatas, ¿verdad? Diputaciones y presidencia, ¿verdad? Este proceso tiene que hacerse a finales de junio, inicios de julio, finalmente. Y en eso está participando todo el mundo en el partido. No hay ningún tipo de distorsión al interior como se maneja. El partido no es como Nuevas Ideas. Allí el presidente Bukele dice, esto es así, todos digan amén y le hacen el bendito. En el partido no es así. Ese es un partido que no sirve porque no hay pensamiento, no hay análisis, sino que solo dicen amén. Van a terminar con el cerebro estancado porque no lo usan. No, en el FMLN siempre hay debate para construir ideas. Y yo creo que eso es bueno. Eso es lo que puede enriquecer finalmente a un partido. Pero se habla de corrientes, de dominio. Por ejemplo, yo soy feminista. Es una corriente que tenemos propias posiciones al respecto. Pero lo más importante para mí es que están en este proceso los compañeros que están compitiendo y que eso les va a permitir estar listos para posteriormente ya sea hacer coaliciones o irse por separado, porque la ley electoral dice que el que no tenga elección para un cargo específico, el partido que no tenga eso, no puede después trabajar en coaliciones. Eso es muy claro en la ley electoral. ¿Piensa que su partido debería de tener, algún tipo de, digamos, de alianzas políticas? Por ejemplo, se hablaba de que podía coincidir con partidos como Vamos, Nuestro Tiempo, País, otros. Bueno, ¿es saludable, de acuerdo a la experiencia política que a usted le acuerda? Yo lo que considero es de que estamos en una situación histórica que los partidos democráticos, progresistas, de oposición, deben asumir la plena responsabilidad ante esta situación. ¿Cuál es? Primero, que hay un intento de establecer y consolidar en este proceso una dictadura en El Salvador. Hay un intento de reforma constitucional, de crear una nueva constitución
que por la práctica que ha traído este gobierno, uno ya sabe que es una constitución para volver a un régimen de dictadura como el de los años 70 del siglo pasado, ¿verdad? Anterior incluso a la de Dawson. Entonces, ¿y eso cómo lo podría lograr este régimen? Sí mantiene el control de los 2/3 en la Asamblea Legislativa. Entonces ellos dirían, en abril hago la primera votación y con la siguiente legislatura, en mayo o junio, hago la segunda. Entonces, detener ese gran retroceso que está planteado, donde quieren garantizar la reelección, volver a quitar la independencia judicial, dejar como secundario el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Donde incluso se puede llegar a quitar el concepto constitucional de nuestra economía, que no es neoliberal. Todo eso lo tiene que asumir el pueblo, pero también los partidos, y entonces eso debe llevar a buscar la más amplia unidad del pueblo para detener ese intento. Entonces no descarta que puede haber una alianza con estos partidos o con otras organizaciones. Y con organizaciones sociales también, porque aquí todo el país debe concurrir para salvar a El Salvador de caer en las garras ya de una reforma constitucional que ya no sería aguantar esta dictadura de 5 años, sino que costaría mucho más revertir. Porque la práctica de este gobierno ha sido violar la Constitución. Entonces quieren hacer una Constitución como que es traje a la medida del dictador. En el caso muy específico del partido y de otros, han dicho que están recibiendo de sus candidatos, incluso Arena ha dicho de que no va a dar nombres de sus candidatos, porque están siendo hasta cierto punto como perseguidos o investigados, ¿verdad? Es el caso muy en particular de ustedes y usted, que ha sido una mujer que alza voz hacia la crítica. Es que aquí ya van a aplicar aquel chiste que dice que el candidato a presidente es candidato a presidiario, porque hemos sabido de que mucha gente que ha intentado lanzar sus candidaturas le han ido a meter miedo y le han amenazado con meterla presa y le han amenazado con montarle casos. Incluso muchos de los alcaldes que han obligado a renunciar, sobre todo de esos pueblos pequeños, ha sido bajo un régimen de amenazas y acoso tremendo, que nosotros por eso, por lo menos yo, los comprendo de alguna manera, aunque no lo justifico. Entonces eso es cierto. Me habla de la renuncia de algunos alcaldes que eran de su partido y que se han salido. No, los llegaron a amenazar, incluso a la medianoche, a tocarle las puertas, a decirles que la familia, que esto, que lo otro. Entonces, es posible que por eso algunas personas no quieran dar sus nombres. Porque así, mire, es como una medida universal de este gobierno, de acusar y capturar inocentes. Yo me siento como que soy una más víctima del régimen de excepción. Fíjese. Bueno, de hecho, tiene una demanda precisamente por enriquecimiento, ¿verdad? Claro, y así como usted y su hija, entiendo, perdóneme que traiga a colación el tema de su hija. Claro, no, está bien que lo diga. Figúrese a cuánta gente no le ha pasado eso como me ha pasado a mí. Ahí tiene el caso de mi hija. ¿Sabe que se han inventado? Que era desempleada. Entonces que todos los salarios que ganó eran de origen turbio. Ajá. Y mire, primero le acreditaban más, pero después le descontaron cuando presentamos la documentación, cuando trabajaba en el gobierno. Pero toda la documentación de la institución norteamericana con que trabaja, ¿sabe por qué no la aceptaron? Porque estaba en español y era de la sede legal aquí. Entonces, hoy para el juicio ha habido que apostillar o que traducir. Todo. Y hasta pidieron la personería jurídica gringa. Y entonces dice la corte, la señora hija de doña Lorena le paga a fulano, tiene contrato laboral, paga seguro social, declara renta, cotiza a la AFP, pero desconocemos el motivo por qué recibió ese dinero. Imagínense, ni siquiera dicen que sospechan que yo se lo di, porque tendría que ser así, ¿verdad?
sino que es una maldad, ¿verdad? De tocar a las hijas y a los hijos de los que ni que fuéramos tan importantes, con solo que no agachemos la cabeza ya nos quieren tener. Y en mi caso... A eso digo, porque por respeto a su hija, voy en el caso suyo muy en particular, durante su gestión como funcionaria, como diputada, nada de ONG, todo fue... No, y en la todo demanda, fue legal. Claro, y en la demanda no hay nada de ONGs, ni de corte de cuentas, ni de licitaciones. Y en el caso muy en particular de la Asamblea Legislativa, no hay cuando nada se pasó de eso. por... No hay nada de eso. ¿Sabe qué me señalan? Es que, bueno, hay que contarlo porque la gente debe saber. Mire, por ejemplo, ellos han acumulado una serie de gastos pequeños a lo largo de 10 años. Entonces ellos dicen, aquí hay un cheque de la aseguradora tal, mi seguro de salud. El cheque se lo dieron el lunes, pero ella le pagó a la dentista el viernes, fíjese. Eso no está claro, dicen. Y me hacen presentar hasta las caries que me arreglaron, Ernesto, por el amor de Dios, en serio. Y toda la negociación porque no me quería dar todo el dinero del seguro. Por suerte, yo tenía todos esos papeles. Entonces dicen todavía más, no, pero no queda claro, es de la aseguradora, pero hay que ver por qué. Entonces, ¿sabe ahora en qué vueltas hemos andado? Buscando el manual de operaciones de la aseguradora para los... Es una cosa exagerada. O, por ejemplo, yo fui secretaria de Horticultura y administraba la cuenta de la Secretaría de Horticultura del Frente. Entonces esa cuenta allí dice que es del FMLN, tiene cheques del FMLN de depósito, todos los cheques no hay para mí, pues sino que para esto, para el Cine Reforma, para el otro, de lo que se hizo durante todo ese tiempo. Y esa cuenta cuando yo terminó en cero. Y no hay movimientos de esa cuenta que era para actividades del partido hacia mi persona. Pero ellos dicen que es dinero mío. Y dicen todavía así, hicieron depósitos del FMLN. En la apertura de la cuenta dice que es para recibir fondos del FMLN para actividades culturales. Fíjate todo lo que dice. Sin embargo, no nos queda claro para qué fue. Entonces, ese es toda el esta otro serie, punto. toda esta Entonces, serie de... al final, lo más interesante, ellos no presentan mi balance patrimonial. ¿Sabe por qué? Porque mi patrimonio es exactamente el mismo o un poquito menos. Entonces, la clave del enriquecimiento, que es el balance patrimonial, no, con eso no se meten. Hay porque una al figura, final del día, ¿sí? Mi patrimonio es el mismo. Vivo donde me crié desde los 6 años. Pero mientras tanto, esto que parece chistoso, resulta que lo tienen ahí a uno dando vueltas, pagando abogados, gastando tiempo y dinero y además pretendiendo inhabilitarnos para la función pública por 10 años. Ok, la demanda va por 277,000, algo así, ¿verdad? Sí. Ahora, dentro de esa serie de cuestionamientos, dos cosas quiero para poder hablar también y pasar a hablar de temas de país. Pero centrándonos un poco en lo particular. Sí. Es que todo ese dinero en algún momento se utilizaba para fines de apoyo, para apoyar a aquellas organizaciones o instituciones que eran afines de su partido. No hay nada de eso en la demanda. Incluso dentro de la comisión que en la Asamblea Legislativa... No, pero yo le estoy hablando de la demanda. Sí, de acuerdo, pero en estoy haciendo una generalidad, ¿no? Como lo dije al sí, principio. Pero en la demanda... No hay. Okay. Y mire, si es que yo tengo finanzas sencillas, no tengo empresas. Entonces, me pagan y gasto. O sea, es relativamente fácil. Sí. Y no tengo la manía de tener cuentas así, por gusto. Entonces, mi finanzas han sido siempre muy fáciles. ¿Ya está pensionada? Sí, ya me pensioné. Ya me pensioné. Pero como me pensioné después de que salí de diputada, no le han puesto atención a la pensión y aunque le pongan. Pero lo que le quiero decir es que... ¿Por qué tendrían que ponerle? Porque ellos andan detrás de todo. Ellos andan detrás de todo viendo que le sacan a la gente para meterle miedo, ¿verdad? Pero no, en esa demanda no hay nada de ONGs, nada de corte de cuentas. Sí, de acuerdo. De la Asamblea, mire qué interesante. Dicen, sí, legalmente le dieron este cheque a la señora, pero no lo cambió ella. Y que explique por qué lo cambió el motorista, más o menos. Y con ese tipo de cheques así, como es por 10 años, en realidad
A mí personalmente me atribuyen como $20,000. Lo otro es la cuenta del partido. Y lo otro es esta cosa horrible que le han hecho a mi hija y que yo le explico por qué ellos la han metido en este lío. Esta comisión de ONG abrió un abanico de, digamos, de dudas. No estoy diciendo que sea cierto, ¿no? Sí. Sobre todo por las aprobaciones que se daban dentro de lo que la Comisión de Hacienda para asignar fondos, y de la cual usted fue presidenta de la comisión. Por supuesto, no, esa comisión, perdónenme que sea grosera, es un circo político para linchar a la gente. Esa comisión no ha presentado una sola auditoría, fíjese bien, porque todas las auditorías que ha mandado a hacer para perseguir a las ONGs le han salido que no hay tales de lo que ellos dicen. Porque si ellos fueran formales y serios con todo el poder que tienen, dirían, vaya, por ejemplo, a las Mélidas, nomás salí yo de aquella comisión de 12 horas en que me tuvieron ahí encerrada, les mandaron una auditoría, fíjense. A los 15 días cayó ahí la Corte de Cuentas. Se estuvieron como 5 meses. ¿Y qué concluyó esa auditoría? Que no había nada que señalar. Nada. ¿Ah? Entonces, ¿por qué insisten? Porque quieren mantener el show, pero no presentan, decir, aquí está el cheque tal, que fue para tal lado, nada, porque no tienen nada de eso. Entonces es como una campaña de propaganda. Luego dicen ellos, mire qué mentalidad. Dice, el problema ahí, el acto arbitrario, ¿sabe cuál es? O no sé cómo le llaman, que votábamos el presupuesto por mayoría. O sea, eso ya es ciencia ficción, pues. Porque resulta, a ver, les vamos a explicar un poco. Dice la Ley de Administración Financiera Integrada y la Constitución que usted no puede autorizar un gasto que no tenga un ingreso que lo respalde, ¿verdad? Y que todo ingreso y gasto debe estar considerado en el presupuesto general de la nación. O sea, usted no se puede inventar nada, sino que si no hay ingreso legal considerado no puede haber gasto. Entonces, cualquier, digamos, decisión de respaldar algunos proyectos, ya sea de ONGs o del gobierno, deben ir en el presupuesto general de la nación o en un presupuesto extraordinario. Porque la Asamblea no es caja chica de nadie, además ni tiene dinero, hace la ley, pero la ejecuta el gobierno central. Entonces es en la ley de presupuesto donde se aprueban estas cosas. Antes Arena lo hacía bajo de agua. Yo decidí que fueran los dictámenes. Cuando usted dice que antes Arena lo hacía bajo de agua, ¿cuál es la excepción con la administración que pudieron haber tenido, por ejemplo, el caso de usted? No hay excepción. Su partido. Digo por el hecho de que actualmente los diputados actuales dicen que todo lo que hubo en el pasado en la Asamblea Legislativa era una corrupción. No, pero es lo que dicen, no lo estoy diciendo porque ellos necesitan decir que son los únicos buenos de este mundo y los salvadores. Mire, ellos están aprobando fondos para ONG. ¿Su administración fue transparente? Claro, hasta la famosa papaya estaba colgada en la hueva. Pero le quiero decir algo. Ellos han seguido aprobando fondos para ONGs. Claro que sí. En todos los presupuestos. Como ocurrió en los presupuestos nuestros. La gran diferencia del FMLN con los demás partidos es que estas asignaciones yo decidí transparentemente ponerlas en el dictamen para que la población supiera que instituciones privadas como ONGs recibían fondos del Estado. Entonces ese es según ellos, aprobar la ley de presupuesto es el delito. Al final de cuentas, es eso, aprobar la ley de presupuesto. Ok, voy a Mientras tanto, ellos han aprobado otras leyes. Por ejemplo, la ley Alaví, que es para que por 7 años nadie sepa cómo gastaron, en qué gastaron, etcétera. Una gran oscuridad. A la Dirección de Obras Municipales también le han puesto gasto reservado, para que nadie sepa cómo gastan ni nada. ¿Qué acabamos de ver ahorita en las noticias? Que el Mercado San Miguelito quizá lo van a tener listo el día del juicio. ¿Por qué? Porque hicieron una asignación de la construcción del mercado, que nadie sabe cómo fue la licitación, porque escogieron una empresa que no tenía antecedentes, que mexicana, ¿no? Y que ahora a la vuelta de 2 años, ¿verdad?, solo han demolido esa cosa. Entonces,
esa oscuridad la tapan haciendo el gran circo de mentiras. A cuestionamientos como de los que estamos hablando a su y persona. Sin pruebas, porque ellos tendrían que... La prueba es que en mi juicio civil... ¿Usted tiene las manos limpias? Por supuesto, en mi juicio civil no hay nada. La Corte no pudo, porque no existe presentar nada de ONG ni de ¿Será que su caso surge en el contexto de otros casos de cuestionamientos y señalamientos durante los 10 años que administró su partido, su gobierno? Mi caso surge en el contexto de la persecución política y del uso del sistema judicial. Ok, separa de eso entonces de los casos. Acallar a los que tan siquiera nos mantenemos con criterio independiente. Ese es el gran asunto, porque esto no me está pasando solo a mí. Además, ellos están usando el sistema judicial para perseguir opositores, pero también para tener un terror generalizado, porque la gente sabe que con el régimen de excepción, cualquiera que metan preso se puede podrir en la cárcel, sin derecho a una defensa justa. Entonces, no es que realmente se dé en ese contexto de... El contexto es... De todos los casos de corrupción que se señalaron durante la administración. No, bueno, tenemos durante la administración del expresidente Funes, se señalaron casos, no estoy hablando del suyo, de muchos otros casos, y en eso también surgen otros que se dan, el contexto para mí es el lawfare, que es el lawfare, la persecución política haciendo uso del sistema judicial, ¿verdad? Pero eso más temprano que tarde va a ser derrotado. Mire, yo estoy aquí, no me ando escondiendo. Si me quieren meter presa, pues ¿qué le voy a hacer? Pero... ¿No tiene miedo en ese sentido? Digo, por el hecho de que... afligido lo ponen a uno, pero mire, es que si todos nos ponemos así, aquí va a terminar un país de agachados, ¿verdad? Y yo creo porque que por ahí se dice, no me consta de que otros han salido del país porque se les han cuestionado. No, es que a otros les han hecho persecuciones más terribles. O sea, yo por eso respeto cada decisión de cada persona, porque son condiciones diferentes. Hay otros dentro de su partido que han salido. Pero claro, está el compañero Cifrido, por ejemplo, o el compañero Salvador, que ha estado muy enfermo, y por qué lo íbamos a mandar ahí al régimen de excepción. Mire, yo lo que le quiero decir es de que en mi caso yo he decidido encarar esta situación no solo para defender mis bienes, sino que sobre todo mi dignidad, y porque creo de que hay que poner a prueba una vez más el sistema judicial. Y pienso que si los jueces se atienen a la legalidad y a las pruebas, me tienen que declarar inocente. Y es a lo que yo estoy apelando. No sé cómo va a resultar, pero es a lo que yo apelo. ¿Confía en el sistema judicial? Pues no del todo, pero como igual con las elecciones le digo, hay que ponerlo a prueba, ¿verdad? No hay que dejar tan fácilmente que con un amago de juicio le saquen a uno carrera. Ok, interesante, ya hablamos de eso. Vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, un balance, un análisis desde su perspectiva de cómo está el país. ¿Sí? ¿Le parece? Vamos a hablar de eso ya bien. Hoy. Vámonos a la pausa. No sin antes quiero aprovechar, expresar mi más sentido muestra de condolencia. Se ha conocido el fallecimiento de una destacada figura, personaje de la economía en el país, Juan Héctor Vidal, un destacado panelista que tuvo este programa. Este servidor también, quien tuvo la confianza, a quien me dio la confianza para poder tenerlo en importantes debates, ¿verdad? En el pasado. Quiero, pues, de alguna manera sumarme a este pesar que sin duda alguna su familia ahora lo tiene. Don Juan Héctor Vidal se caracterizó por ser una persona relevante en diferentes ámbitos nacionales, como empresario, como profesional y escritor, compartiendo sus pensamientos y puntos de vista en diferentes medios de comunicación y especialmente acá en Megavisión, con este servidor, su trayectoria que mantuvo al frente como director ejecutivo de ANEP, ¿verdad? En los años 90,
y por supuesto pues de muchos aportes y de mucho legado al trabajo que él hizo en nuestro país. Así es que vaya para toda la familia de don Juan Héctor Vidal nuestras sinceras muestras de condolencia. Me voy a una pausa y regresamos con más. 6:59. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros y por darnos, desde luego, como siempre, esa voto de confianza al trabajo periodístico que desarrollamos de opinión acá en Grupo Megavisión y que nos ha permitido a lo largo de estos 30 años, desde luego, convertirnos en un referente importante para el país. Esta mañana continuamos nuestra conversación en análisis puntual de los temas que atañen precisamente al partido FMLN y un poco también en lo personal por los cuestionamientos o la demanda que ha tenido nuestra invitada Lorena Peña. Y ahora vamos a hablar acerca de su valoración en cuanto a temas de país. Esta semana se volvió a emitir una nueva prórroga del régimen de excepción, la 14ª, en un contexto de dos escenarios. Uno, por un lado, se percibe un efecto positivo dentro del tema de la seguridad y por otro lado el cuestionamiento de sectores que consideran que no debe de continuar, que hay leyes para poder mantener vigente los temas de seguridad y por supuesto también algunas denuncias de violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es su valoración en torno a este punto? Bueno, 2 puntos. Sobre esto del régimen de excepción y su prórroga por más de un año, ya es la 14. 14 veces ha sido prorrogada. Sí. Yo creo que a estas alturas es una medida que la mantienen hasta las elecciones, y si es posible para después, para que nadie levante la voz, ¿verdad? Porque si lo llevan preso, de acuerdo al régimen de excepción, usted no tiene derecho a defensa, no tiene derecho a comunicación con sus familiares, no tiene, bueno, han llegado al colmo que ahora la presentación a las 72 horas, ¿verdad? La han dejado prácticamente a los 6 meses, cuando bien le va. O sea que alguien puede estar 6 meses ahí preso sin que se sepa realmente por qué está preso. No hay individualmente, como exige la ley penal, la individualización exacto, la individualización del delito. Eso no existe. Entonces, cuando a mí me dicen, es bien triste porque han sacado a 5,000, ¿verdad? Sí, yo puedo inferir que son inocentes, pero como nunca se averiguó individualmente, ahí también pueden ir líderes de maras colados en esos 5,000 que han salido, porque de nadie se ha comprobado ni que son criminales ni que no lo son. Entonces es como que usted quema la casa para matar las cucarachas. Entonces es una medida que causa daño a la sociedad porque se pierden las libertades, muchas familias están destrozadas, muchas madres han quedado sin sus hijos, muchos niños pequeños sin sus padres. El penal de mujeres ya no existe, se dio cuenta de eso. Le han metido hombres a la cárcel de mujeres y ahora las mujeres están regadas en todos los penales con pandilleros, con violadores y con inocentes. Entonces, una medida de ese tipo, la gente, y yo entiendo que la gente pueda decir, vaya, hoy puedo andar tranquilamente por la calle, pero si usted platica más despacio, todavía es que no se lo encuentre la policía o el ejército. Pero reconoce usted que sí hay esa parte positiva de seguridad. Hoy el miedo es a que te agarre el ejército o la policía. Ya no es a los pandilleros. Sí, hoy a los pandilleros los ha sustituido el ejército y la policía. Porque yo conozco de muchos casos de personas que ya salen con serias dudas y medidas hasta para ir a la escuela en comunidades de escasos recursos. Y para mí, esta prórroga si primero la justificaron con aquellos 84 muertos, ¿verdad? Que parecía, y como se supo después, que habían roto el cogobierno que tienen con las pandillas, a estas alturas no es justificable. Yo pude oír a los diputados de Nuevas Ideas
casi que celebrando la muerte de un policía. Yo los miraba hasta felices, porque estaban utilizando al muerto para la prórroga 14. Está hablando del caso de... Reciente. El caso de Chalatenango, ¿no? Sí. De Nueva Concepción. Sí, entonces, con ese policía asesinado, ellos han hecho un gran escándalo para justificar la prórroga 14. La vez pasada, el día que estaban discutiendo la prórroga, curiosamente hubo una balacera ahí por medicina legal, fíjese, y entonces decían que la policía llegó y agarró a 3, y ya ven, ahí están y vámonos. O sea, este es un gobierno que hace tanta manipulación, y con eso pues quiere tener a la gente sometida. Yo esperaría que deroguen el régimen de excepción. ¿Qué excepción? Es un caso que se sale de la regla. A ver, hay un Pero ahora la regla es la pérdida de derechos, y la excepción sería tener la posibilidad de un juicio. Hay un arco de defensa a lo que se ha hecho particularmente con el régimen de excepción, que es bajar el número de homicidios y controlar el tema de delincuencia a partir de la pandilla. Ya vamos a hablar. Pero en ese caso muy puntual que estoy preguntando, muchos creen que se ha hecho lo que otros gobiernos no hicieron, lejos por el contrario. El FMLN, ahí hay un proceso con el expresidente Mauricio Funes, que se está ventilando en la asamblea, en los tribunales, que tiene que ver precisamente con temas relacionados con pandillas y especialmente con el tema de tregua. Es más, en unas declaraciones dadas a un medio digital, el expresidente acusó a su partido de haber negociado con la... Mire, aquí hay espaldas de él. Aquí hay 2 puntos. Okay. Para empezar, Mauricio, pues sí, yo entiendo que está en una situación difícil y de ese tipo. ¿Por qué? Sí, porque está exilado, etcétera. Lo cierto es que él destituyó a los dirigentes del FMLN que trabajaban en seguridad. Esa es la realidad cruda, ¿verdad? Destituyó a Manuel Melgar, a Eduardo Linares, y le renunció a Jato por ese motivo. Es decir, que la política de seguridad que él aplicó en relación con las pandillas no tiene que ver con nuestros compañeros, que incluso los destituyó, y ese es un hecho que ahí está registrado. Pero hay algo Sin más. embargo, él señaló con nombre y apellidos al señor Benito Lara, Aristides por eso lo señaló. Esos no eran ni funcionarios del gobierno. Precisamente por eso dijo él que el FMLN porque es el entonces, que había negociado. ¿quién dirige los centros penales? ¿Quién dirige? Pero hay otro detalle que es bueno saberlo, que si usted busca en las noticias, fue la OEA la que trajo esa historia para acá. Me acuerdo que hubo un enviado especial de la OEA, un señor canadiense, que vino a los primeros diálogos. Pero bueno, dígame usted, y todos los audios que hay de los funcionarios de este gobierno, hasta sacando criminales a Guatemala. No, de acuerdo, sí. Hasta teniéndolos en hoteles de lujo, hasta rogándoles que ya no maten, que ya les va a dar el pisto, hasta diciendo que el ministro de Seguridad es de un modo y el presidente es de otro. Ahí hay audios, ahí hay fotos, ahí hay videos. ¿Es condenable eso? Claro. Como que condenable lo que dijo el señor Mauricio Funes de sus ex compañeros de... Lo que digo de los compañeros es condenable, pero hablando de Bukele... No, digo desde el punto de vista de que él asegura de que sí, pero ellos usted negociaron. Me preguntó, vayamos por el principio, usted me preguntó si este gobierno había hecho lo que nadie se había atrevido a hacer, y yo creo que es cierto que ha hecho lo que nadie se había atrevido a hacer, porque nadie había buscado un esquema de cogobierno con pandilleros, ¿verdad? Hay funcionarios claramente involucrados con las pandillas, claramente negociando, y hay algunas lagunas que a uno lo ponen en qué pensar. Por ejemplo, los 100,000 bonos de $300 que no justificó el gobierno ante la Corte de Cuentas. Aquel DUI que cobró más de 1,200 veces los $300. Uno puede pensar que ¿para quién era ese dinero? ¿Para quién era ese dinero? ¿Por qué no dicen a quién se lo dieron? Entonces, entre los audios que han circulado, las declaraciones de estos pandilleros, y por otra parte, la negativa a extraditar a líderes de pandilla que han cometido delitos en Estados Unidos, todo eso me hace pensar que hay un arreglo
con las pandillas. Bueno, ¿verdad? si esto fuera así, pareciera ser que hay un denominador común, porque también, no solo a su partido se ha señalado que ha estado también inmerso en esa cuestión, sino que Arena, en Arena usted me estaría diciendo que Bukele es igual al FMLN. No, usted lo está diciendo, porque usted me está diciendo de que entonces si usted lo dice, es que entonces como que hay un común denominador, porque en el FMLN hay un caso judicial abierto. Lo concreto es que en Arena, el caso del doctor Norman Quijano se le señala también, junto con, creo que Ernesto Mason, que Mason creo que no está por esa línea. Pero déjeme aclararle y repetirle. Funes despidió al ministro de Seguridad, entonces, que era del FMLN. ¿El expresidente Funes está mintiendo entonces con esa En este punto creo que está mintiendo, porque él destituyó al ministro de Seguridad, que era del FMLN, al director del organismo de inteligencia del Estado, que era del FMLN, y jato le renunció a los temas de seguridad, justo porque estaba impulsando una política que no correspondía con lo que nosotros creíamos. Pero hay una diferencia, fíjese, entre Funes y Bukele, que Funes corrigió. ¿Sí? Claro, esa tregua que fue pública y promovida por la OEA fue una política pública, y en eso tienen razón. La suspendió, pero Bukele insiste en gobernar con los pandilleros. A ver, yo soy muy respetuoso de señalar a cualquiera, pero en este caso, este señalamiento que se le hace al señor Funes, en algún momento entonces, a su criterio, ¿él está libre de esa situación de su gobierno, de que se le cuestiona, de negociaciones con pandillas? Ya le voy a buscar aquí, OEA diálogo con pandillas, porque esa fue una política pública. Entonces, con la diferencia de que la suspendieron. Bueno, si para todo fue público el hecho de que estuvo la OEA de por medio, estuvo el chileno, la noticia el secretario general. Le voy a leer aquí el 14 de julio del 2013. ¿Qué dice la noticia? DF. Dice la noticia del 2013, la OEA confía en que fructifique el diálogo con las pandillas. O sea, ellos andaban en eso. Entonces era algo público, pero que aquí lo cortó el presidente Funes. Y hizo bien en cortarlo al final. Pero el presidente Bukele persiste y no da cuentas de esta situación. ¿Cómo ve usted el tema relacionado con familiares que desde luego demandan esclarecer el paradero de muchos que en este contexto se ha hecho, ¿no? Mire, es que la situación, yo creo que nosotros no podemos ver para otro lado cuando nos están diciendo que hay más de 200 personas asesinadas en los penales. O sea, eso no se miraba desde tiempos de la guerra. Y que tranquilamente en algunos casos les digan que estaba asfixiado, que estaba estrangulado, que tenía múltiples golpes. Es decir, es un hecho que se está torturando y asesinando en los centros de detención. Ese es un punto. Luego, que muchas de las personas le llegan a decir como 2 o 3 meses después que está en tal fosa común su pariente asesinado. Entonces yo creo que esta medida de las capturas masivas sin pruebas, hacinándolos, es, por un lado, es injusta, es cruel, es inhumana y genera incluso asesinatos. Entonces, para mí, que este régimen debe terminar, ¿verdad? Y que se deben restablecer las garantías de justicia. Porque cuando no hay garantía de justicia, resulta que los que tienen poder salen libres y los que no tienen quedan presos. Y usted puede terminar con el chiste de que los pandilleros salgan como inocentes y los inocentes queden presos. Porque no hay garantía de un proceso que esclarezca sus crímenes. Esa pregunta se la formulé también al ministro de Seguridad, que estuvo precisamente en el lugar en que usted se encuentra esta semana, y él me decía, no, tenemos alrededor ya de casos, creo que no sé si me dio una cifra de 5,000 de casos de personas que habían sido desde luego liberadas bajo ese contexto por un proceso de investigación. Mire, ¿y dónde están los 5,000 juicios? ¿Dónde están los 5,000 juicios? Las audiencias donde se comprobó si eran inocentes o culpables. No están. No están. Mire, ¿cómo va a creer que hacen audiencias contra 300 imputados? Porque de cada redada llevaban el montón ahí a los juzgados. Tendrían que haber 5,000 juicios, figúrese.
donde se dice en este caso por A, por B, por C. No, ellos liberan la válvula de meter o sacar capturados, es política. Y en parte por la presión de los familiares también, porque ya varios organismos nacionales e internacionales están señalando que es una violación absoluta a los derechos de las personas. Sean o no criminales, son personas. A ver, pero los 5.000 juicios yo no los conozco. Corriendo un poco en el tiempo, ¿no valora que tenemos un país mucho más seguro de lo que hemos tenido? Yo lo que valoro es que tenemos un país, sí, aterrorizado y con hambre, porque si algo aquí se ha puesto terrible es el tema del hambre. El tema ¿No del ven la economía como un factor, digamos, motivado después del problema de la inseguridad pasar a una mejor etapa? No, este gobierno se tiró 4 años sin ninguna medida para mejorar la economía del país. Las medidas compensatorias, 11, en el marco de la crisis ¿cuáles medidas de inflacionaria que tuvo el mundo, producto de muchos no las ve positivas. Le voy a decir lo siguiente. Sí hay crisis mundial, pero la crisis mundial afecta de manera diferente a los países. ¿Y cuál es la diferencia? En cómo se gobiernan. Por ponerle un caso, aquí cuando fue la crisis del COVID, trajeron un montón de frijoles de Sinaloa. Fíjense qué lugarcito donde trajeron los frijoles, ¿va? Un lugarcito bastante vinculado con las drogas, pero yo no sabía que ahí vendían frijoles. La cosa es que de ahí trajeron grandes containers de frijoles, ¿verdad? Qué bueno que en Sinaloa también producen frijoles. Bueno, esa cantidad de frijol, que fueron un montón de toneladas, la vendieron en menoscabo de los productores locales de frijoles, ¿verdad? Eso llevó a que una serie de pequeños productores de frijoles no produjeran frijoles. Lo mismo fue con el maíz. Claro, cuando ya hay carestía internacional, aquí no hay suficiente producción, que es con lo que podrían lidiar la crisis mundial. Decir, bueno, está en el mundo está este problema, pero aquí tenemos producción. Pero ellos golpearon la producción nacional y ahora que estamos en serios problemas desde el año pasado, aunque quieran, no todo mundo está vendiendo por la crisis mundial y los precios han subido enormemente. Pero eso tiene que ver con la política nacional. Otra cosa, el incremento, por ejemplo, de las tarifas de agua, eso da miedo. ¿Cómo han subido las tarifas de agua? Eso no tiene que ver con la crisis mundial. Eso tiene que ver, primero, que no hay ningún control ni garantía de que los tales contadores funcionan bien. Y si usted pide una revisión del contador, yo ya la pedí porque me salieron $102. Voy a ser infidente, a mí también. Me está sucediendo lo mismo y es increíble el problema y creo que es un común denominador. Porque hay mucha denuncia de eso. Y eso sube el precio de la canasta básica. Y esa no es la crisis mundial. Bueno, ¿y qué me dijeron a mí? Fíjate, yo ya soy señora. Y me cuelga, vaya a destapar la cosa, tómele una foto al asunto y me la manda. Y le digo yo, y si cuelgo voy a tomar la foto y se la mando. No, esta llamada está siendo grabada, adiós. Y después, cuando al final llegan a revisar, si le llegaran a dar la razón, le dicen, como no, muy bien, lo vamos a arreglar, páguenme los $100. Por el bien de muchas familias, de muchas empresas, que hay un problema ahí que tienen que corregir. Y perdón un poco que coloque esto en lo particular, que no es, pero usted lo mencionó. Regreso al tema. La economía está muy mal porque este gobierno no ha querido tomar medidas realmente para encarar esta crisis. ¿Cuál es su expectativa en un examen de conciencia con relación a su partido? Muchos opinan que su partido está por desaparecer. No, eso, permítame, voy a terminar esta idea y paso al partido. Así brevemente, porque se nos siguió. Brevemente. A mí me han contado que ya están almacenando comida para repartir en el gobierno. Pero si esa comida la tienen para uso electoral, es una injusticia que haya hambre ahorita y estén dejando que la gente aguante hambre teniendo comida para venirla a dar para las elecciones. Yo creo que hay que exigir realmente un plan contra el hambre, pero no electorero. Tendría que empezar ya. No se vale que tengan ahí guardada la comida para esperar a las votaciones. Luego usted me decía que el FMLN... ¿Cuál es su expectativa ya en un examen de conciencia
digamos, real de lo que podría tener como resultado en este proceso electoral el FMLN. Muchos dentro del análisis creen que los dos tradicionales partidos, Arena y FMLN, estarían a punto de poder, digamos, desaparecer precisamente por no dar los números, si lo vemos en términos concretos con los resultados que presentan algunas encuestas de opinión, ¿no? Yo creo de ¿Qué que piensa usted? Todas las encuestas muestran que hay un 47% que no va ni con Nuevas Ideas, ni con el FMLN, ni con Arena. Ese 47% que no es que esté indeciso, sino que está rechazando a todos, que dice ninguno, es el desafío de mi partido, el FMLN, y de toda la oposición progresista. Y por qué no decirlo, también de Bukele. Okay. Entonces yo creo de que el FMLN está abocado, por un lado, a concluir con éxito sus elecciones internas. Por otra parte, a trabajar por la construcción de una amplia unidad nacional para salvar al país de retroceder al siglo pasado, a los años 70. Ok, y no creo que el FMLN esté desapareciendo. ¿Se decanta por quién se decanta usted de los dos candidatos que es primario que sean precandidatos que se han inscrito para Estoy la esperando presidencia? ver su oferta. ¿Más? De veras. No, es que tienen Manuel que... Flores. Los dos son buenos compañeros. El otro, Zabaleta. Zabaleta, sí. No, los dos son buenos compañeros y mal haría yo en meterme aquí a hacer campaña por alguno. Bueno, no la pude sacar esa opinión. Gracias, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. Cómo no, muchas gracias. Gracias, Lorena, le agradezco mucho. 7:23. Cuando regresemos, el alcalde municipal de Chinameca, don José Mexicano, nos acompaña esta mañana y viene a hablarnos precisamente sobre un balance de gestión municipal en el contexto de muchos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de los municipios. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos, como siempre, esa fiel sintonía y permanente que tiene con nosotros. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al alcalde del municipio de Chinameca, José Mexicanos, con quien vamos a hablar precisamente sobre un balance de gestión como modelo para otros en el marco precisamente del tema del desarrollo local, que implica poder atender necesidades básicas, pero también abrir ese abanico de oportunidades de desarrollo que requieren los municipios para poder de alguna manera entrar en la dimensión de generar empleo y más oportunidades para sus habitantes. Alcalde, gracias, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias Ernesto por la oportunidad que nos dan de podernos dirigir al pueblo salvadoreño y especialmente a mi municipio, mi querido Chinameca. Bueno, hábleme un poquito sobre todo el trabajo que se ha desarrollado y cómo esto de alguna manera emula un proyecto de microrregión que debería de tenerlo. Extra cámara, voy a ser un poco evidente, le decía que mi vacación la pasé en el oriente del país en su mayoría, y logré ver el despertar de muchos proyectos locales en municipios cercanos a Chinameca, ¿no? Y que tienen que ver no solo con el aspecto de la inversión, sino la creatividad misma que los alcaldes deberían de ponerlo, ¿cierto? Sí, la verdad es que este periodo ha sido un año totalmente diferente, donde ahí prevalece mucho la creatividad, como usted bien lo menciona, también tiene mucho que ver el potencial con los cuales uno puede desarrollar y tratar y buscar socios estratégicos como para poder hacer la inversión. Pero de igual manera, nosotros como Chinameca hemos tenido el apoyo de nuestro gobierno Nayib Bukele en la parte del bacheo, en la parte interna, o sea, el casco urbano. Y de igual manera en otros proyectos, por ejemplo, que estamos ya trabajando en la parte de un cubo que nos van a construir en este año 2023. Tenemos, digamos, una oportunidad no solo para verlo, ese horizonte, sino que también puntualmente con aspectos que
en el caso muy particular de gente de la población de su municipio, sea beneficiada con ese tipo de proyectos. Claro. Como municipalidad nosotros hemos creado una cantidad de proyectos dentro de los cuales no solamente le hemos dado prioridad a las calles, sino que también estamos enfocados en la parte económica. Queremos dinamizar la economía, estamos trabajando en la parte turística, o sea, donde Chinameca tiene muchos polos de desarrollo y donde también a través de ese desarrollo y de esos polos de desarrollo que estamos trabajando para desarrollarlo, pues le estamos buscando el beneficio a través de la economía a nuestros habitantes. Prueba de ello es que nosotros tenemos un sector donde consideramos que será el polo de desarrollo en un corto plazo, máximo 5 años, donde estamos hablando de que la inversión va a andar alrededor de los 50 millones de la empresa privada. Eso va a venir a tener un impacto económico, tanto en empleo, alrededor de 1.000 empleos directos y unos 1.000 o 1.500 empleos indirectos. Eso va a venir a beneficiar a la población, y no solamente directamente Chinameca, sino que Conacastal está bien cerca de San Jorge, San Rafael Oriente, el tránsito. ¿Conacastal es? Conacastal es la parte de la falda del volcán Chaparrastique, donde tiene conexión directa 5 minutos para San Jorge a 8 minutos para San Rafael Oriente. Entonces esos lugares van a ser beneficiados directamente con trabajo, con mano de obra, porque ahí es donde se ha considerado que la mayor inversión del sector sería ahí, en ese lugar. Por eso yo mencionaba, alcalde, más allá, cuando un gobierno municipal es electo, sin duda alguna, sus principales digamos, misiones las tiene muy bien definidas, ¿verdad? Que es atender las necesidades de la población desde el punto de vista del desarrollo de servicios básicos, ¿verdad? Calles, aguas negras, etcétera, etcétera. Pero el factor de creatividad creo que viene siendo como una punta del iceberg, ¿no? De la cual debe de ser fundamental, ahora más que nunca, cuando los recursos son un poco más limitados al no tener un FODES, que fue otra de las grandes metamorfosis que sufre la administración municipal hoy en día. El tema de la creatividad, cómo ser creativos, y eso lo pongo en el contexto por el comentario que al principio le hacía, que en mi visita a ciertos municipios en el oriente del país, muchos alcaldes se están abriendo ya a tener ese factor de creatividad para atraer inversiones. Por ejemplo, uno de los grandes factores que provocan la participación activa de la inversión es ser flexibles en cuanto al otorgamiento de permisos. A usted como alcalde se le lleva un proyecto, pero a veces lo engorroso que resulta los permisos y no ve realmente los beneficios del impacto en la generación de empleo, que para eso, y ahí vienen los entrampamientos. Por eso que yo decía que este factor es bien importante, que esta mañana, en esta tercera o cuarta oportunidad que tengo de conversar con usted, podría ser un punto de honor como ejemplo para resaltarlo, para salir adelante con muchos desafíos que tienen municipios, como el caso el que usted le toca administrar con su consejo municipal. Voy a hablar de esto cuando regresemos, ¿le parece? Ok, de acuerdo. Voy a la pausa, 7:32. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Me dicen decían que el tema de la creatividad es un factor importante a la hora de visualizar qué quiere usted de su municipio, ¿cierto? Claro, la verdad es que cada alcalde, desde el momento que fuimos electos, tenía que tener un patrón sobre el trabajo municipal que queríamos realizar. Y ese patrón estaba basado en la visión y la misión que nosotros buscábamos, porque debemos de entender que cada municipio es totalmente diferente. Llámese ingresos, llámese la población, llámese las necesidades básicas y colectivas, y eso tiene que ver con la forma de trabajar directamente con las comunidades. Chinameca es un municipio bastante grande, tenemos 20 cantones, una población un poco más de 50,000 habitantes. Sí, se dio un poco de limitaciones de dinero, pero ahí venía el trabajo
de cada uno de como la parte visible de las municipalidades, dónde y cómo poder administrar los fondos, dónde saber invertir, dónde poder obtener ingresos y cómo jugar con el juego demanda-oferta para poder ofrecerle algo mejor a la población. Nosotros hasta la fecha la inversión gubernamental anda más de los 3 millones. La inversión que nosotros hemos hecho anda más de 1,5 millones, pero la inversión municipal de nosotros va a ser de 4 millones, solo como municipalidad, pero creemos que la inversión del gobierno va a andar arriba de los 7 millones. Entonces, estamos calculando que la inversión en nuestra gestión va a andar entre 10 a 12 millones de dólares en infraestructura y todas las obras que vienen, que se están proyectando. Pero estamos gestionando más porque creemos que nosotros podemos darle más a la población en función de la gestión. Nosotros también estamos trabajando con socios estratégicos. El ejemplo claro es la fundación. Veo imágenes, perdón que le interrumpa, por ejemplo, de pavimentación de calles. Sí. Ahí teníamos tomas aéreas de las obras que se están haciendo hoy en día, ¿no? Así es, así es. Concreto hidráulico. Concreto hidráulico. Solo del área de concreto hidráulico, la DON nos ha realizado una inversión de $914,000. Aparte de una calle que nosotros la conseguimos a través de la gestión con la Fundageo, que anda arriba de los 100,000, pero también tenemos la inversión en la parte del adoquinado del casco urbano, que son casi 3 kilómetros, que equivale a $2,200,000, que el gobierno central nos ha asignado ese dinero para transformar Chinameca. Chinameca era un municipio que estaba prácticamente abandonados, habían calles que ya tenían 30 años que no se intervenían, y gracias a Dios, gracias a la gestión, gracias al apoyo del gobierno central, pues nosotros hemos logrado mejorar las condiciones de calle. Y de igual manera estamos trabajando, por ejemplo, en la parte económica, como le decía al inicio, queremos dinamizar la economía y hemos iniciado con los festivales gastronómicos, que los iniciamos a partir de marzo del 2022. ¿Y qué tal han resultado? Sobre todo porque cada quien, es lo que hablamos, la creatividad. El pueblo no puede tener a lo mejor mayores, cosas que mostrar, pero tiene su arte culinario. Cada población tiene su propia naturaleza. Claro. ¿No? Su propia identidad culinaria. Así es. O sea, ¿qué tal el resultado del festival gastronómico? Los festivales gastronómicos nosotros los realizamos el último domingo de cada mes. Tradicionalmente todos buscábamos alegría, buscábamos Berlín, donde eran los lugares donde siempre había alegría. Sí. Nosotros estamos trabajando en esa parte donde queremos que nuestros emprendedores y microempresarios comiencen a ofrecer sus productos. Y la curiosidad es que no solamente tenemos emprendedores de nuestro municipio, sino que tenemos incluso del mismo Alegría, tenemos de Berlín, tenemos de Santa Rosa, tenemos de San Miguel. O sea, la cantidad de emprendedores es grande y comenzamos a ver ya resultados. Prueba de ello es que ya prácticamente solo en comida ya hay 40 o más en cada festival. Entonces eso ha incrementado, y como siempre tenemos acercamiento con estas personas, preguntamos a veces 7, 8 de la noche y ya no hay comida, y el gastronómico termina a 9:30 de la noche. Entonces le damos seguimiento, pero el punto inicial era iniciar con lo gastronómico, y posteriormente ahora vamos a iniciar con la parte del turismo, donde queremos que nuestros habitantes y nuestros vecinos de los municipios conozcan los lugares atractivos que tiene Chinameca y poderlos potenciar a través de las mejores condiciones que podamos ofrecer. A ver, y esa es su condición geográfica muy cercana. Creo que solo es un río que los divide con Jucuapa, ¿verdad? Sí. También es otro factor. ¿Cómo está esa coordinación de desarrollo? ¿Tienen buena comunicación? Sí, con institucional. Institucional, sí. De hecho, somos del mismo partido. Sí. Somos muy amigos con el alcalde de Jucuapa. Pero en el caso de ellos prácticamente no han iniciado un proceso como el que nosotros hemos hecho. Desconozco los motivos, sabrá él cuáles son las situaciones. Cada quien tiene su política, su estrategia de desarrollo. Así es, y nosotros hemos trabajado independientemente como Chinameca. Nosotros estamos potenciando al municipio porque consideramos que Chinameca tiene muchos lugares turísticos donde no creo que sean mejores los de Alegría, no creo que sean mejores los de Berlín. Nosotros tenemos lugares, por ejemplo, el Cerro El Pacayal, que estamos a 1.350 metros sobre el nivel del mar, donde la temperatura al mediodía es
muy agradable, a pesar que esté el sol fuerte, no se siente, y son lugares boscosos que para la población un rato o un momento de estar en un lugar de esos es muy agradable. A ver, hablando un poco de, digamos, cosas que se suceden, ¿no? Entiendo que hubo una colocación de luminarias solares, pero también se las robaron, algo así, ¿no? Sí, una denuncia, ¿no? Sí. ¿Cómo está el tema de la seguridad en el municipio? Porque es bien importante verlo en el contexto también de un factor que afectaba fuertemente al país y que ahora con el régimen de excepción y esta 14ª prórroga, pues de alguna manera se ve el resultado positivo, ¿no? Fíjese que se han puesto como alrededor de 40 lámparas LED, donde hemos hecho un convenio con una asociación de Estados Unidos que se llama Coachella, donde al inicio pusimos 18 y hoy después pusimos 22, son como 42 luminarias que hemos puesto en total. Hemos cubierto un radio alrededor de 3 kilómetros, donde prácticamente en ese sector no pasaba el cable, sino que el cable iba en medio de los terrenos, era bien difícil conectarlo, entonces decidimos hacerlo a través de ese tipo de las lámparas LED. Entonces hoy, esta semana recién pasada, nos informaron que se habían robado una lámpara, pero lo que sí yo siempre mantengo es que tenemos una coordinación con la policía, con la Fuerza Armada, y hasta la fecha no hemos encontrado nada. Creemos o pensamos que fue por hacer el daño de llevársela, pero también estamos haciendo las investigaciones quién pudo ser, porque el lugar donde se la robaron prácticamente es un lugar bastante oscuro y un poco solo. Entonces tenemos nuestras dudas, pero ya pasamos el caso a la policía, a las autoridades, ellos están haciendo. ¿Cómo está la seguridad? ¿Cómo ha impactado en esa zona? Mire, la verdad es que Chinameca, yo siempre lo he dicho, el 99% es totalmente seguro. Nosotros ahorita andamos celebrando el Día de la Madre en todos los cantones. Sí. Yo he estado llegando a todos los cantones y prácticamente no vemos algo sospechoso. No vemos que alguien tenga alguna situación. Prueba de ello es que desde que yo asumí el cargo no ha habido una muerte violenta en Chinameca. Entonces el municipio se mantiene, se monitorea de todo el vandalismo. Hasta la fecha no tenemos información y creemos de que pudo haber sido un hecho aislado como un daño por obtener la luminaria que ellos podían necesitar. Hay un proyecto que se denomina Creando Vidas, ¿sí? Sí. Quiero que me hable de eso cuando regresemos. Voy a hacer una pausa, porque sin duda alguna también son los componentes de toda una estrategia de desarrollo local que le permite a un municipio tener, desde luego, una mirada, un horizonte hacia el desarrollo. Voy a hablar de esto cuando regresemos, 7:43. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos esta conversación interesante, conociendo la experiencia en cuanto a la administración municipal que tiene Chinameca, un referente de municipio en el oriente del país, y todo este factor de administración, de gestión, también con la utilización de otras herramientas, como por ejemplo el tema de la creatividad para volverse y ver un desarrollo particular en cada zona. El tema del proyecto Creando Vidas es un proyecto avícola, ¿no?, que también promueve la participación de sus pobladores. Claro. Cuéntanos un poquito sobre esto. Este proyecto surge basado en la necesidad y en el proyecto del presidente Nayib Bukele, donde hay que buscar las alternativas de alimentación para la población. Nosotros hemos obtenido 2 incubadoras donde podemos estar produciendo 1.500 pollos cada mes. Inicialmente hemos comenzado con 5.000, vamos a distribuirle a cada familia que quiera y que es un pollo de engorde, es un de doble propósito. Pueden ser de engorde o pueden ser para las ponedoras. Ponedoras, sí, lo podemos diferenciar en esa parte. Sí ha tenido bastante impacto, tenemos mucho acercamiento con la población, los habitantes están muy interesados. Prueba de ello es que solo el domingo repartimos casi 1.500 pollos en 2 horas. O sea, la cantidad de población que se nos acerca es exagerada. Le estamos apostando a esta parte de la población como
algo que le venga a diferenciar el sistema de vida, que no solamente se dedique a la parte agrícola, que no solo siembre frijol, arroz, maíz, la parte agrícola, y también solo que no sea el café. Ellos tienen los espacios suficientes. Esa es la primera etapa, creando vidas a través del acercamiento de proporcionarle. Pero posteriormente también vamos a implementar un sistema de crear granjas en los diferentes lugares que con formación a través de las ADESCOs, a través de directivas comunales, comiencen a ellos a crear para que ellos mismos puedan crear una fuente de ingreso. Esto con el fin de que comiencen a trabajar en este proceso una granja y posteriormente comiencen a vender ya los pollos o si se lo dedican a ponedora, para que también sean parte productiva dentro del municipio. Tiene la parte económica y tiene la parte productiva, que es una fuente de alimentación para la población. Pero adicionalmente lo podemos ver como que hoy lo ocupo para alimentación porque son pocos los pollitos que tengo, pero en un futuro incrementamos la cantidad, ya no lo voy a hacer solo para mi consumo. ¿Son fondos propios? Son fondos propios. Con fondos propios se promueve, digamos, ese emprendedurismo, ¿no? Sí, eso no se ha utilizado fondos de la alcaldía. Eso lo he hecho con fondos de colaboradores de la empresa privada, y en mi caso personal, que yo estoy invirtiendo para trabajar y apoyar a las comunidades en diferentes factores que consideramos que es algo que nunca se le había dado al municipio. INSAFOR está trabajando muchísimo con ustedes, ¿no? Mucho. Estaba viendo un poco en la investigación del trabajo en cuanto a la formación y capacitación de sus habitantes. ¿Qué proyectos están de alguna manera amalgando en toda esta visión de convenio que tienen con INSAFOR? Fíjese que a través de la unidad de género, que es una unidad que desde el inicio hemos venido trabajando, también estaba trabajando prevención de la violencia, porque hemos dado alrededor de 40, 50 cursos, y este lunes inauguramos uno que era de banquetes. Eran 18 jóvenes, porque ahí tenemos hombres y mujeres. Y ahorita iniciamos el lunes también otro de uñas, que ahí solo son mujeres, son 18, son 20 mujeres. El cupo es entre 15 y 20 personas que se le estamos dando, pero le estamos dando seguimiento. Lo que buscamos también con la capacitación de las personas es que si no tienen una carrera académica, pero que aprendan un oficio, y que el oficio también les sirva para poder desenvolverse y desarrollar su vida lo más normalmente posible, que sean como una fuente de ingresos para ellos. Siempre en la despedida hago énfasis que no solamente deben de ir por un compromiso, que solamente lleguen a traer un título y que lo pongan en la pared. No, nosotros buscamos de que ese diploma que le entregan sea productivo, que lo apliquen, y que de eso, pues, de alguna manera, el esfuerzo y la inversión que nosotros estamos haciendo como alcaldía municipal y con INSAFOR, pues sea productivo y que sea rentable en un corto plazo. ¿Se ha visto la diferencia a la hora de hacer una apuesta estratégica de esta naturaleza en su población? Sí, porque de hecho hemos dado cursos de comida, hemos dado cursos donde ellos ya son parte del emprendedurismo que tenemos en lo gastronómico. En el caso de esta parte de los mismos cursos que nosotros hemos dado, ellos ya son parte del emprendedurismo con nosotros como alcaldía. Le estamos dando prioridad a las personas que están emprendiendo, porque si nosotros los formamos, pues nosotros les tenemos que dar las herramientas cómo comenzar a emprender, y darles trabajo, pues ellos comienzan a formar su pequeña empresa. Entonces sí hemos visto que están emprendiendo. Yo creo que desde el inicio que nosotros tenemos de los 2 años, ya hay más de 1000 personas que hemos capacitado en diferentes áreas. Muchos están laborando en la empresa privada, otros han emprendido, otros están comenzando a emprender, pero se ve el movimiento, y por eso hemos venido paulatinamente, paso a paso, donde comenzamos a formar las personas. De ahí comenzamos con lo gastronómico, y eso ha venido dándole más auge a la economía local. A ver, hay una apuesta, leía, sobre proyectos socioculturales, entre ellos la creación y la activación precisamente de actividades deportivas entre sus habitantes, sí, que es otro de las grandes ítems que tiene de su agenda, ¿no? Así es. Cuéntenos un poco sobre. Nosotros tenemos 8 escuelas municipales
dentro de hoy este año iniciamos, hace un mes iniciamos con la escuela de básquetbol, hicimos un convenio con el INDES de boxeo, tenemos karate, tenemos lucha. Existe una escuela de patinaje, que esa no es directamente nosotros, pero sí trabajamos con ellos, y así sucesivamente tenemos una gran cantidad de apuestas donde estamos potenciando las actividades deportivas. Acuérdense que los espacios de recreación ayudan a las estrategias del gobierno como de la seguridad, y nosotros buscamos la forma de entretener a los jóvenes en lugares y espacios deportivos que puedan desarrollar las diferentes actividades. Solo en la escuela de fútbol tenemos alrededor de 300 jóvenes que están desde los 5 años hasta los 18, y así las demás escuelas que andan entre 25, 40, 60 jóvenes que se están desarrollando. O sea, tenemos una buena cantidad de jóvenes, y no solo jóvenes, tenemos, en el caso de karate tenemos personas de 50 años, en el caso de lucha tenemos personas de 30, 40 años, entonces en el caso de boxeo tenemos personas de 40, 50 años. O sea, no solamente es la juventud, sino que se ha logrado integrar una gran cantidad de personas que antes no les daban ese beneficio, y nosotros hemos creado diferentes alianzas con las instituciones de gobierno, en el caso de INDES, pero también nosotros estamos trabajando directamente para contratar estos instructores y poderles dar algo diferente en el tema de estas escuelas. Nosotros estamos trabajando, también les apoyamos con transporte, les apoyamos. Hoy, esta semana salen 8 jóvenes a competir a Guatemala de lucha. Nosotros estamos poniendo los gastos de 4 de ellos. De karate hemos mandado a Costa Rica a jóvenes a participar, donde nosotros hemos cubierto los gastos, y de igual manera pues ellos, como los padres de familia y una directiva que ellos manejan, también están trabajando para formar parte. Nosotros ya tenemos de karate tenemos 3 seleccionados nacionales de Chinameca, y de lucha son 8. Qué bueno, sí. Y así sucesivamente. Se promueve mucho esa parte. Se promueve mucho. Tengo entendido que visitó Zaragoza recientemente. Sí, hace como unos 3 meses estuve con el alcalde de Zaragoza, César Godoy. César Godoy, sí. Un buen amigo, un excelente, en la Libertad, un excelente alcalde, está haciendo un trabajo fenomenal. La verdad es que yo tuve acercamiento con él y hablamos, y me presentó todo lo que él estaba trabajando, intercambiamos ideas. Él tiene muchos proyectos, y lo importante y lo que llama mucho la atención es que sin muchos ingresos de locales, él ha logrado crear muchos proyectos. Y lo que usted me decía, la creatividad de cada alcalde es la base fundamental del éxito de estas administraciones. Si alguien no busca alianzas y si los alcaldes no se acercan a la empresa privada, pues difícilmente va a poder llevar estos proyectos. Leía recientemente un artículo, regresando al punto que usted menciona, y es que los alcaldes ya deben de trascender, de saber la misión que por ley les obliga a ellos a administrar un municipio, a ser actores de un nuevo escenario de negociaciones sanas, transparentes, para llevar inversión a sus municipios. Así es. La primera pregunta, y decía alguien ahí, era, bueno, a ver cuántos empleos me vas a generar con ese proyecto. ¿Cuáles son las medidas compensatorias, si son medioambientales, que vamos a hacer para poder mantener en armonía este proyecto? Desde ahí comienza ya una nueva etapa del ejercicio de gestión. Así es. Y el gobierno central, a través de nuestro presidente Nayib Bukele, nos dio la herramienta fundamental, que es la seguridad. Partiendo de un sistema de seguridad en el cual ya no existe la extorsión y todos los temas que antes pasaban, pues prácticamente la empresa privada va a comenzar a expandirse. Este país lo que necesita es empleo. Así y sobre todo en municipios como el que usted tiene, en el oriente del país, en el occidente, en aquellas zonas donde está bien deprimida pues la actividad productiva, ¿no? Y que hay mano de obra por todos lados, o sea, y que la mano de obra es calificada. Nosotros tenemos una gran cantidad de profesionales que tienen la capacidad. Incluso nosotros tenemos dentro de las comunidades una empresa que es de un buen amigo que reside en Estados Unidos, y que él cada 6 meses se lleva 40, 50, 60 personas a trabajar al extranjero. ¿Ese es el proyecto Pasaporte con Visa? Sí, entiendo que hay un plan o un programa, ¿no? Un programa. ¿Cómo es eso? Cuénteme un poquito. Fíjese
que de hecho esta persona es un empresario que salvadoreño, residente en Estados Unidos. Es un gran amigo porque nos crecimos juntos desde la infancia, y él comenzó a trabajar de esa manera. Él tiene 33 años de residir en Estados Unidos, pero hace unos 5, 6, 7 años ya comenzó a ver la parte de llevar a la gente nuestra a comenzar a trabajar por cierto tiempo. La primera vez le dieron 10 visas y poco a poco ha venido. Ahora esta vez salieron el 11 de abril, llevaba 40 personas y él pretende llegar a 50 o a 100 personas llevándolos cada 6 meses. Esta vez, el 11 de abril, van por 9 meses. Qué bueno. O sea, son lugares, son personas residentes de Chinameca y que van a trabajar al exterior, pero que después de ese tiempo regresan. Los muchachos que andan con él, ya hay quienes ya fueron 3, 4 veces a Estados Unidos. ¿Un año los tienen allá? 9 meses. 9 meses, sí. O 6 meses, 9 meses. Estas veces anteriores han ido por 6 meses. Algunos amigos fueron por 3 meses, 4 meses. Pero hoy esta vez se fueron el 11 de abril y van por 9 meses. Entonces son personas que acá no tienen un empleo, van a trabajar al exterior, vienen ya con recursos disponibles como para poder emprender o poder hacer sus propias cosas, y eso viene a mejorar también la economía local, que es en el caso de Chinameca. ¿Alcalde piensa reelegirse hablando de clima electoral? Si el partido ¿Piensa correr por la reelección? la reelección? Si el partido me lo permite, yo estaría en la disposición de poder volver a competir como precandidato, a someterme a las reglas y a las líneas del partido. Bueno, ya están en el proceso, ¿no? Sí. ¿Ya se inscribió o no ha convocado? No ha ido a convocatoria, porque todavía hay tiempo prudencial. Hasta ahorita no hay convocatoria para las inscripciones de las elecciones internas, pero si el partido me da la oportunidad, pues lo vamos a hacer. Bueno, vamos a estar muy a la expectativa de todo lo que ocurra, como siempre, en el quehacer electoral. Le agradezco muchísimo su visita. Gracias. Gracias. Un saludo especial a todos los habitantes de Chinameca, Jucuapa. Quiero muchísimo esos municipios, porque también están continuo a Santa Elena, ¿no? ¿Verdad? Que es la tierra donde yo nací. Sí, gracias, muchas gracias por la participación, y saludar a todo El Salvador y especialmente a los chinamequenses que de una u otra manera pues tenemos acercamiento con las diferentes actividades que estamos haciendo. Un saludo y un feliz día. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco también a ustedes, amigos, que han estado permanente en sintonía con nosotros. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros. Arriba Mi Gente viene cargado de energía, con todos los talentos para que usted pase una feliz mañana. Por mi parte, los invito a que no se pierdan mañana el debate político semanal, desde luego en la edición especial de Diálogo 21. Así es que desde ya no se lo pierdan, a las 6:30 de la mañana. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.